Vamos a hablar con la abogada defensora de libertades democráticas y de los trabajadores. Estoy hablando de Miriam Bregman, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Miriam? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, lo que te quería preguntar es por algo que nos tocó muy de cerca a nosotros aquí en Mendoza, porque, bueno, fue bastante protagonista una diputada nacional por Mendoza, estoy hablando de Lourdes Arrieta, que es la visita que hicieron desde el bloque de la Libertad Avanza a los represores del penal de Ezeiza. ¿Cómo lo tomaste y cómo también tomaste todas las repercusiones que tuvo el caso? Bueno, mira, puede ser analizado desde distintos lugares. Yo en el día de ayer fui al penal de Ezeiza casualmente a visitar con una delegación de organismos de derechos humanos al último de los detenidos que queda por la ley base, aquella movilización del 12 de junio. Y para poder ingresar al penal tardamos unos 45 minutos de controles, de pasar distintas revisiones, dos escáneres, uno el típico escáner que es como un arco que uno pasa por abajo, otro escáner bastante más complejo, y caminar bastante hasta llegar al pabellón. Cumpliendo obviamente con todos los requisitos que hay para ingresar a una cárcel, y como te digo, nosotros íbamos en una visita que ya está preacordada para los organismos de derechos humanos en un determinado día en las cárceles federales. Lo primero que hay que decir de Arrieta y compañía es que usan privilegios del Estado en beneficio propio para sostener su ideología progenocida, su ideología de impunidad de los que cometieron actos atroces en la dictadura cívico-militar. Utilizaron evidentemente alguna conexión con lo más alto de el poder del complejo penitenciario federal, ¿no? Del servicio penitenciario federal, porque si no, no hay manera de explicar esos videos que se ven y que se la ve a Arrieta, entre otros diputados, entrando, caminando, saliendo. Si ustedes se fijan los videos que se difundieron en estos días, entran como si fueran un shopping, por ejemplo. Claro, no pasan por el escáner, pasan por al lado. Entonces, es evidente que alguien de mucho poder tiene que haber dado la orden. Entonces nosotros estamos diciendo, primero, que ese no es el trato que recibe cualquiera cuando va a un penal. Segundo, que hacen uso de privilegios del Estado, no es que van como cualquiera e ingresan como cualquiera. Tercero, queremos que se investigue a fondo qué es lo que pasó, porque acá lo más grave es qué prometieron, qué dijeron, cómo llegaron hasta ahí, por qué ingresaron de ese modo, porque luego, bueno, me parece que el rechazo social que sufrieron, que es altísimo, las pocas encuestas que vi sobre el tema indican que bastante más de la mitad de la población lo rechaza, es decir, hay un sector que no se pronuncia, pero más de la mitad de la población lo rechaza, es decir, recibió un rechazo muy fuerte lo que hicieron. Sí, me parece que eso también está a las vistas, porque también hay gente como Arrieta que dio marcha atrás sobre esto. Claro, exactamente, que hoy no lo pueda reivindicar nadie. Nadie dice sí, yo fui, incluso el propio diputado por Entre Ríos, que todo el mundo se indica como el organizador, no dice una palabra, y que se estén desangrando en internas demuestra que es muy popular. Eso habla muy bien de nuestra sociedad, habla muy bien de nuestro pueblo, que ha peleado mucho contra la impunidad de los genocidas y que no quiere que eso se revierta, pero habla muy mal de quienes realizaron esa visita. No, y además, paralelamente a la visita, que recordemos fue el 11 de julio, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarola, aquí en nuestra radio, cuando estuvo en Mendoza, dijo que si a él le preguntaban, a él le parecía bien que los genocidas de más de 70 años o 80 años que estén enfermos vayan a prisión domiciliaria. Y lo mismo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. O sea que, digamos, es un tema que evidentemente está en la agenda del gobierno nacional. Yo te quiero preguntar también cómo están estos represores en la cárcel, tanto en Ezeiza como en otros penales, por ejemplo, en Campo de Mayo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos parten de generar una confusión en la sociedad, una confusión que nos preocupa mucho,
porque la situación en la que van a declarar los testigos de las causas de lesa humanidad, estando los genocidas libres o en sus casas o en situaciones de privilegios, no es cómoda. Yo fui abogada de Jorge Julio López, y esas situaciones de privilegio, que algunos estando en la casa, algunos en condiciones de privilegio en la cárcel, con todo tipo de contacto ilimitado con el exterior, le han permitido, por ejemplo, planear el secuestro de Julio. Entonces, es una situación que es muy grave, no es un tema del pasado, es un tema de la actualidad, y es muy interesante lo que vos me consultas, porque solamente hay 128 personas detenidas bajo custodia penitenciaria. 128, ese es todo el universo que hay en todo el país. Imagínense que he reconocido más de 800 campos, centros clandestinos de detención, campos de concentración en nuestro país, pero a la vez hay solamente 128 personas que están detenidas y unas 500 más que están en sus casas. Ese es un dato muy interesante. Sí, es muy poquito y es un dato muy actual, porque hace apenas unos días hizo de nuevo la Procuración, hizo de nuevo el informe, lo actualizó, y de los 600 y pico que están detenidos, que ya es muy poco, porque ni siquiera uno por centro clandestino. Claro. Parece que los centros clandestinos, los secuestrados iban y se metían solos, porque no había nadie ahí, porque no te dan los números de ninguna manera. Y de los 600 y pico que hay presos, por ponerle un nombre, detenidos, 500 y algo están en sus casas y 128 están en una unidad penitenciaria. Entre los que están en una unidad penitenciaria tampoco es que todos están en una cárcel común como cualquier preso de nuestro país. Muchos de ellos están detenidos, como von Bernick, ese sacerdote que utilizaba en forma macabra su condición de sacerdote para sacarle información en la tortura a los detenidos desaparecidos, que participaba activamente del grupo de torturas de Ramón Camps y de Checolás. Por ejemplo, están en Campo de Mayo, que es una unidad penitenciaria dentro de un establecimiento del Ejército, con aire acondicionado, con canchas de tenis, con Zoom, y como dijo el propio director del penal, con habitaciones individuales o compartidas, como si estuviese hablando de un hotel. Claro, de vacaciones. Claro, yo pregunto, ¿qué jubilado en nuestro país tiene esas condiciones hoy, no? Puede acceder a canchas de tenis, pileta, puede tener aire acondicionado, un Zoom para ver televisión. En un momento de ajuste, de recorte de medicamentos como estamos viviendo del PAMI, de jubilaciones que no alcanzan, de palos a los jubilados que van a protestar. La verdad es que a mí por lo menos me resulta doblemente ofensivo. Y estos diputados como Arrieta se preocupan por eso, por los que están ahí adentro, que violaron, torturaron, mataron, se apropiaron de bienes de los desaparecidos. Mendoza tiene chacras de Coria, uno de los casos más reconocidos de robo, de apropiación de bienes durante la dictadura, pero se preocupan por eso, no por los jubilados que no llegan a fin de mes. Claro, no tienen en su agenda lo que está pasando en la vida cotidiana de los argentinos, que en realidad fue parte, si se quiere, de uno de las razones por las cuales podemos analizar que ganó Milei, también tiene que ver con eso, con que él intentaba hablarle a la gente más de su vida cotidiana, de que, no sé, jóvenes que no encontraban un trabajo, que no tenían el trabajo en blanco, y entonces él apostaba a eso en su campaña. Exactamente, él llegó al poder gracias a hacer un fuerte discurso, muy apoyado obviamente desde algunos sectores de poder, pero hacer un discurso contra la casta, contra los privilegios de casta. Todo lo que te relaté recién son privilegios de casta, privilegio del que entra a un penal así, privilegio del que está adentro y puede recibir visitas de esa manera, privilegio de tener un lugar con canchas de tenis en una unidad en el medio del campo, con césped en una unidad del Ejército, conviviendo con sus viejos camaradas de armas. Todo lo que te relaté son privilegios muy lejos del discurso que usaron para llegar a una banca o que usó el propio Milei para llegar al poder, muy lejos. Y la verdad es que cada vez resulta más ofensivo porque la situación que se vive es crítica. Todo el que tenga un jubilado en la familia lo sabe, no es necesario ser jubilado o jubilada. Sí, acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay muchos jubilados que alquilan, que no tienen vivienda propia. Es imposible pagar un alquiler, pagar expensas
moverse, pagar los medicamentos, en general, las personas con las que hablo me dicen que están eligiendo, o eligen comer carne, o eligen comprar el medicamento. Estamos en una situación crítica, entonces que esta gente le dedique tiempo a la impunidad de los genocidas, que además se enriquecieron, vuelvo a insistir con esto, además se enriquecieron porque se apropiaban de los bienes de los detenidos desaparecidos, pusieron hasta una inmobiliaria en la ESMA con la cantidad de bienes que se habían apropiado. Eso también explica un poco por qué tanta cantidad de abogados de renombre, claro, apellidos muy reconocidos están detrás de estos casos, ¿no? Hay mucho dinero en juego. Y cuando Arrieta dio a conocer el fin de semana pasado los chats, estos que había tenido con el resto de quienes eran sus compañeros de bancada, mostró uno de los proyectos que iban a impulsar aparentemente. Ya sé que bueno, ya no estás en la Cámara de Diputados, pero conoces mucho la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Pensás que puede llegar a tener en el Congreso aceptación un tipo de proyectos como estos? Porque la Libertad Avanza no tiene los números para aprobar ningún proyecto. No, porque sería totalmente ilegal, algo que Arrieta ya a esta altura debería saber, ¿no? Ella gusta llamarse que es muy joven. Yo a su edad estaba defendiendo a Julio López. Claro. Yo a su edad estaba defendiendo a muchos trabajadores y trabajadoras que peleaban por sus puestos de trabajo o en los propios juicios a los genocidas, pero del lado de las víctimas, no de los victimarios, de las mujeres que eran torturadas, violadas, asesinadas por esos genocidas. Entonces uno elige qué hace con sus 30 años, ¿no? Y creo que ya a esta altura deberían saber ella y todos los demás que ese tipo de legislación está prohibida en nuestro país, que deberían hacer todo un camino, que es derogar un montón de leyes, que a su vez tendrían que desconocer tratados internacionales que nuestro país ha firmado. Pero bueno, yo creo que como lo mismo que hace Villarroel, lo hacen como una campaña política. Villarroel también sabe que todo lo que dice es prácticamente impracticable, pero ellos quieren generar un clima donde la sociedad se canse y donde logren decir, bueno, entonces no fue nadie y este tema se termina. Pero les salió mal, yo insisto en esto porque les salió mal, les terminó saliendo al revés, lograron revivir un montón de temas, un montón de gente que recordó quién es Astiz, que recordó cómo Astiz actuó en la Guerra de Malvinas, es decir, les terminó saliendo exactamente al revés de lo que planificaban. Está claro. Miriam Bregman, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un gran saludo.